¿Cómo están? Un agrado dar nuestro saludo. Saluda a Francisco Darmendray, magíster en Historia Económica y Empresarial. Bienvenidos a esta conversación que vamos a sostener con el Museo Marítimo Nacional en Valparaíso. Vamos a conversar sobre los combates navales de Iquique y Punta Gruesa del 21 de mayo de 1879 en el marco del mes de las glorias navales. Para mí es un honor presentar al profesor, quien tengo en pantalla, Marco Fernández Adriasola, jefe del Departamento de Museología del Museo Marítimo Nacional. ¿Cómo está, profesor Marco? Muy bien, Francisco, con harta actividad por el mes propio del mes del mar, con hartas cosas, pero bien, un placer nuevamente saludarte y poder tener este tipo de conversaciones que siempre dejan algo ahí para nuestras personas que nos escuchan y que nos ven. Muchas gracias, profesor Marco, y a todo el equipo del museo por aceptar esta invitación de esta conversación. La idea es acercar a las personas, dar un contexto, ¿no es cierto?, historia sobre esta importante fecha, el 21 de mayo. Profesor Marco, comencemos con un contexto. ¿Cuál es el ambiente? ¿Por qué se generó los sucesos el 21 de mayo? Mira, bueno, estamos hablando de la Guerra del Pacífico, la cual se inicia el 5 de abril del año 1879 y una de las primeras medidas que hace la escuadra chilena fue bloquear el puerto de Iquique, esperando que con esa medida la escuadra peruana que se encontraba en el Callao saliera en busca de la escuadra chilena, levantar el bloqueo, entendiendo de que Iquique era el principal puerto peruano donde ellos hacían su exportación del salitre, que era fundamental para mantener todos los costos asociados con la guerra. Esto, lamentablemente, para la intención del almirante chileno, William Rebolledo, no dio resultado. La opinión pública, los diarios, los políticos empezaron a presionarlo y frente a eso tomó la decisión de realizar un ataque por sorpresa al Callao y para eso hizo una serie de cambios en la comandancia de los buques. Por ejemplo, Arturo Prat, que venía llegando a Iquique un poco antes, el 11 el 11 de mayo, venía llegando desde Valparaíso, Iquique, al mando de la Covadonga. Carlos Conde, el que iba al mando del Aptao, dispuso el almirante que el comandante de la Esmeralda, que en ese momento era Thompson, dejara el mando y se quedara al mando el Aptao, con la cual ellos, los chilenos, iban a hacer un ataque como brote incendiario. Lo mismo que hizo Cochrane en su momento, o que intentó hacer Cochrane en su momento en la independencia. Profesor, Por lo tanto, dime. disculpe, pero para nuestros amigos, para que entiendan un poco también, ¿cuál era el contexto, la situación de la escuadra nacional con respecto, por ejemplo, a la escuadra peruana al momento de estallar el conflicto? Mira, estamos hablando previo al combate naval de Iquique. Las fuerzas eran relativamente parejas, porque si nos vamos a la parte peruana, los peruanos tenían la Independencia, que era el buque más moderno, mejor equipado de la escuadra peruana, y el Huáscar, y un par de corbetas, la Unión, la Pilcomayo, y tenía dos monitores de río que eran norteamericanos y que no podían navegar en el mar abierto. Uno estaba en Arica y el otro estaba en el Callao. Y por contraparte, la escuadra chilena, las naves capitales eran en los blindados Cochrane y Blanco Escalada respectivamente, y una serie de corbetas. Ahí tienen la O'Higgins, la Chacabuco, la Esmeralda, tiene a la Covadonga, a la Aptao. Por lo tanto, era una fuerza muy sui generis la chilena. Y también como no nos preparamos para la guerra, habían situaciones como, por ejemplo, que la Esmeralda estaba como pontón aquí en Valparaíso, estaba como un almacén flotante, para que la gente me entienda, con sus calderas prácticamente destruidas, no se le habían hecho limpieza a los fondos, por lo tanto está en muy malas condiciones, al igual que la Covadonga. Y me fijo principalmente en estas dos naves, porque esa fue la razón por la cual cuando zarpa el grueso de la escuadra chilena hacia el Callao, dejan a la Esmeralda y la Covadonga, al mando de Prat y Condel respectivamente, al mando del bloqueo, porque el grueso de la escuadra, como ya te lo dije, zarpó para sorprender a su civil peruana. Eso más o menos siendo lo más sintético posible. Por supuesto. Y así vamos acariciando a los génesis del 21 de mayo. En ese minuto, Iquique era un puerto peruano. Entiendo, profesor, que Arturo Prat, ese 5 de abril, había notificado
a las autoridades peruanas de este bloqueo por parte de la escuadra, ¿cierto? Escuadra Así Nacional. es, correcto. Claro, porque él, cuando tú dijiste 5 de abril, en ese momento Prat no tenía mando de buque. Creo que es necesario contextualizar porque aquí hay muchas personas que dicen de que Prat no era del agrado del almirante William Rebolledo, que no tenía Claro. la confianza de él, de que era un oficial de oficina por el hecho de ser abogado, lo cual es totalmente falso. Si tú revisas la hoja de servicio de Prat, pasó gran parte de su carrera embarcado precisamente en la Esmeralda, y se da la situación que en esa fecha, a principios del año 79, Prat no tenía mando de buque, es porque él venía volviendo, regresando de una misión secreta que había tenido en Montevideo con el fin de ir a observar el apresto armamentista de los argentinos, porque la guerra del 79 en realidad fue más sorpresiva. Chile estaba más preparado para la guerra con Argentina el año 78. Prat va como agente confidencial, regresa y en ese momento se encuentra que la escuadra chilena estaba desplazada en Lota, para seguir rumbo al sur, a la zona del Estrecho de Magallanes, y cuando llega a Valparaíso no tiene mando, y lo nombran ayudante de la Comandancia General de Marina, y al poco tiempo logra, por su experiencia y por sus condiciones, lo nombran secretario privado del ministro de Guerra en campaña, el señor Rafael Sotomayor, y él logra que Prat sea nombrado como comandante de la Covadonga que se estaba preparando, rearmando, mejor dicho, en Valparaíso. Entiendo, es muy importante aclarar este punto, profesor, porque se difunde mucha información al respecto, de que por qué Arturo Prat quedó al mando de la Esmeralda, en fin, es importante aclarar ciertos mitos también al respecto. Hablemos un poco de la corbeta Esmeralda. ¿Cuál era la situación de la corbeta? Ya algo me comentó, pero no solamente el aspecto técnico, sino que también humano, en este caso la tripulación, la gente de mar, los oficiales. Buena pregunta, Francisco, porque está muy de la mano con lo que estábamos hablando recién de estos cambios que se realizaron con el objetivo de expedicionar por sorpresa sobre el Callao. Mira, la Esmeralda era un buque muy bien construido, era un buque muy sólido, y eso se puede observar que recibe este primer espolonazo del Huáscar y no se hunde, o sea, sus maderas, su construcción era buena. El problema principal de la Esmeralda era que no se le había hecho mantención a su maquinaria, a los tubos de la caldera, por lo tanto tenía un movimiento muy bajo. Antes del combate prácticamente cuatro nudos. Y hay muchas narraciones de los testigos que decían, entre ellos Uribe, de que cada vez que disparaba un tiro la Esmeralda era una nueva fuga de vapor en las calderas, o sea, se rompía. Y lo otro que influía mucho en su movimiento era que no se habían limpiado los fondos. Por lo tanto, la Esmeralda estaba en muy malas condiciones, había sido armada a última hora con gente, dotación, que era muy sui generis. De hecho, no hace mucho estaba con una persona de la Direcom conversando, explicándole de que de los 202 hombres, incluyendo el civil de la Esmeralda en el momento del combate en el Iquique, habían 16 extranjeros, 5 griegos, portugueses, norteamericanos, italianos, noruegos, alemanes, belgas, y además de eso, una gran cantidad de grumetes, más de 30 o 34 grumetes, si no me falla la memoria. ¿Por qué? Y esto también lo tengo que explicar, discúlpenme que a lo mejor me puedo poner Por un favor, poco no, al platero, contrario, pero por favor. hay que explicar de que cuando se prepara esta expedición, el foco de atención, el combate iba a estar en el Callao. Y se dejó a la gente con menos experiencia, igual grumetes, a bordo de la Esmeralda, y los hombres más fogueados fueron sacados de la Esmeralda y la Covadonga y embarcados principalmente los blindados. Y por eso a nosotros no nos sorprende, por ejemplo, que de ese grupo grande de los 34 grumetes, tenemos grumetes de 14, Claro, 10, 18, el grumete mayor tenía 28 años. Por lo exactamente. tanto, ese era un punto fundamental. En la Esmeralda quedó un comandante que tenía mucha experiencia, que tenía mucho tiempo embarcado, como ya lo decía la Esmeralda, pero que una tripulación bisoña, con mucho grumete y que no tenían mucha experiencia náutica. Sí es, eso también destacar, pero aún así, a pesar de eso, profesor, no se rindieron. O sea, siguieron el ejemplo del comandante Pratt, ¿no es cierto?, en el combate, eh, a pesar de la edad y todo, y la inexperiencia,
no claudicaron y persistieron hasta el final. Profesor, vamos al combate en sí, a los combates, mejor dicho, de Punta Sí, Gruesa e Iquique. Eso es importante aclarar, porque se tiende a separar los hechos y es un teatro de operaciones que convoca un todo, ¿verdad? justamente, sí, comparto plenamente porque nosotros, históricamente hablando, a veces somos muy egoístas al poner en relieve y valor lo que pasó en Iquique, donde muere Prat, donde Chile se cohesiona como país, la sociedad entiende que tenemos que luchar juntos en esta guerra, pero se olvidan de que un poquito más al sur, en los bajos de Punta Gruesa, lo que hizo Condel de lograr que la independencia se perdiera en los bajos es realmente un golpe tremendo para la Marina peruana. De hecho, pierde la mitad de su poder naval y a partir de ese momento el Huáscar sabe que no puede enfrentar solo a los blindados chilenos. Exactamente. ¿Cómo se inicia el 21 de mayo, profesor? La madrugada de ese día. El vigía Bueno, de la Covadonga vista de Usumos al norte, ¿cierto? correcto, correcto. Como te decía, estaban los dos buques bloqueando el puerto y normalmente salían a cruzar la bahía. Y los de la Covadonga, eso ya estaban de guardia y temprano divisan humo al norte y al final logran identificar al Huáscar, lo reconocen por el trípode, porque en la mañana, tú sabes, en Iquique es nuboso por el tema de la Camanchaca, no había mucha claridad y al poco tiempo logran estar ya totalmente seguros de que era el Huáscar y la Independencia. ¿Qué sucede ahí, profesor, en los respectivos buques, la Covadonga y en la Esmeralda? ¿Perdón? No, ¿qué sucede en ambos buques? ¿Qué pasa en la Esmeralda y la Covadonga? Ah, ya. Bueno, se acerca la Covadonga, le informa a Prat, Prat llama a Zafarrancho Combate y le dice a Condel mantenerte en bajo fondo y a las 8 de la mañana parte el combate con un tiro del Huáscar que cae entre medio de la Covadonga y de la Esmeralda y ahí inmediatamente Prat se va hacia el centro de la bahía y Condel se queda más cerca de la costa y ahí ya el Huáscar se va de hecho de lleno sobre la Esmeralda y la Independencia va sobre la Covadonga. Pero hay que destacar que un tiro del Huáscar es el que le causa los 4 muertos a la Covadonga. ¿Ya? El cirujano Videla, Telles y Ojeda y el otro que posteriormente fallece fue producto del tiro que le propina el Huáscar a la Covadonga cuando empieza a salir de la bahía de Iquique porque sabía que su presencia ahí era totalmente inútil y siguió la orden que le dio el comandante Prat de mantenerse apegado a la costa. Entiendo. Y la situación, profesor, en la Esmeralda, en la corbeta, los primeros minutos. Ay, disculpe que le haga la pregunta porque es necesario aclarar que cuando el Huáscar abre fuego contra la Esmeralda, no le provoca daño inmediato, ¿cierto? Exactamente. Bueno, apenas dispara el Huáscar contra la Esmeralda, Prat pronuncia su inmortal arenga, se ubica al centro de la bahía y los peruanos están disparando de lejos, ¿no? Y con muy mala puntería. Hay que destacar también, hay muchos detalles pequeñitos, tips, diríamos hoy día, como por Claro. ejemplo, la mayoría de los artilleros del Huáscar eran británicos, eran ingleses, y no tenían mucha experiencia. Y de ahí tú puedes explicar que los tiros pasaban por alto y no afectaban a la Esmeralda. Y lamentablemente para Grau no podía acercarse, no quería acercarse o golpearla al espolón, porque le habían informado el capitán de puerto de Iquique, que obviamente era peruano, Darío Corrás, le había dicho de que había una red de torpedos que cubrían los costados de la Esmeralda. Y esto no era verdadero, pero que para los peruanos vieron en un momento salir un penacho de agua del costado del buque y fue porque este ingeniero civil, que no era marino, el señor Cabrera Casitúa, estaba probando con tarros de petralla precisamente para proteger el buque. Pero los peruanos se quedaron con la idea que había explotado un torpedo que protegía a la Claro. Esmeralda. Y esa fue la razón por la cual Grau disparó por alto y no le causó mayores daños y menos baja a la Esmeralda hasta prácticamente las 10 de la mañana, Francisco. ¿Eh? Hasta que en tierra el general Buendía ordena poner baterías de campaña que son los que le causan las primeras bajas de Esmeralda.
Y frente a eso, Prat toma la decisión de salir, correrse más al centro, y ahí Grau entiende de que no era cierto esto de los torpedos o de la red de proyectiles que cubrían o que protegían a la Esmeralda. Profesor, una consulta sobre el monitor Huáscar. ¿Cómo estaba considerada la tecnología de ese minuto del monitor, verdad? Clase monitor. Mira, sí, yo hablo más que de monitores, Francisco, yo hablo de blindados. ¿Ya? Ya, ¿Por qué? Porque blindados para mí son los blindados el Manco Cápac y el Atahualpa, que habían sido construidos en Estados Unidos para la guerra de secesión y que principalmente estaban para navegar en río, que tienen una muy baja su línea de flotación. Las falcas cuando se rebaten quedan prácticamente a la altura del mar y tienen esta torre con cañones giratorios. Yo perfecto. creo que ahí viene el error de llamar al Huáscar monitor, pero que en realidad es un Ironclad, ¿ya? O blindado de torre, ¿ya? Con una torre con dos cañones giratorias de 300 libras, una tecnología que para la década del año 1865, porque no olvidemos que Perú lo manda a construir a Inglaterra por el conflicto que teníamos con En España. España. Y tú que eres de Concepción lo debes saber muy bien que el primer comandante del Huáscar fue un Sí, chileno, contratado por el gobierno peruano, José María José María Salcedo. Salcedo, correcto. Sí, Por lo tanto, hay una historia ahí muy, muy, muy entretenida, y además poco difundida, claro. del padre del Huáscar, fue un marino chileno al servicio de la Armada peruana. Pero el Huáscar en su momento, en la década anterior, y hago énfasis en esto, porque la tecnología de la época en el tema naval, en el tema de los buques de guerra, de la propulsión, de los cañones, en muy poco tiempo variaba considerablemente. Y te explico esto porque en realidad el buque capital de la escuadra peruana, del Huáscar, el más poderoso, de mayor desplazamiento, mejor blindaje, etcétera, era la fragata blindada Independencia. Exactamente. Profesor, ya que abordó el tema de la independencia, ¿qué estaba pasando por el sector de Punta Gruesa? Estaba persiguiendo a la Covadonga, ¿verdad? La Así independencia. es. Bueno, siguiendo, como ya lo dije antes, siguiendo las órdenes, las discusiones de su compañero de curso, Arturo Pras Carlos Condel, eran del curso de los héroes. Condel sabe que no puede enfrentar en un combate parejo a la Independencia, primero que todo por la artillería, por el desplazamiento y por la velocidad que tenía la Independencia. Por lo tanto, Condel se va pegado a los bajos de la costa, incluso los peruanos ahí en Playa Brava, y primero en Alto, en el Molle, Bajo Molle parece que se llama, están esperando que los chilenos pararan la nave para tomar los prisioneros, porque iba muy, muy cerca de la costa, muy cerca de la playa. Pero Condel fue evolucionando, apegado a la costa, seguido de cerca por el blindado, por la fragata blindada, y en la cofa de la Covadonga iba un grumete que tenía 14 años, de una puntería pero extraordinaria, el grumete Bravo. Y él se sube a la cofa por orden del comandante, porque sabía que tenía buena puntería, y él le apuntaba y hirió a muchos de los servidores del cañón de proa de la Independencia. Por lo tanto, esto exasperó al comandante Guillermo Moore, comandante peruano, de no poder usar su arma principal, y en 3 ocasiones intentó espolonear al buque chileno. Y en la tercera, dicen los testigos del combate naval de Punta Gruesa, que cuando pasa por los bajos de Punta Gruesa, la Covadonga chirrió, sonó porque raspó su casco. Y el comandante Condel dice, aquí se fregaron. E inmediatamente se da la vuelta, lo que no fue comprendido por el comandante peruano, y se sienta al poco rato el tremendo estruendo y la Independencia queda montada sobre estas rocas que estaban ocultas, y Condel empieza a disparar sus cañones, fusilería, hasta que los peruanos se rindieron. Porque la Eso en síntesis lo que fue lo más importante del combate. Así es, porque la independencia, profesor, quedó como inclinada, ¿verdad? Así fue, yo Y eso inclinado. permitió aquello. Muy inteligente, hay que reconocer Carlos Condel. Hay que. Sí, mira, y hay muchas cosas interesantes. No sé si nuestros amigos que nos están escuchando saben que Carlos Condel, su segundo apellido era de la ASA, su madre era peruana. El comandante general de Marina, que tenía la misión de proteger ahí el Callao, era su tío padrino.
y a bordo de la Independencia iban dos primos hermanos de Carlos Condel. Uno era un teniente segundo y el otro era un aspirante. Diego y Alfredo, si no me falla la memoria. Y así todo, él tuvo la sangre fría para luchar en estas circunstancias, pero tremendas para él, y lo hizo con el resultado que todos sabemos, que inclinó la balanza de la guerra en el mar el 21 de mayo. Así es, profesor. Y en Iquique, ¿qué estaba sucediendo en paralelo? Bueno, en Iquique, lo último que habíamos indicado es que Grau se da cuenta de que no era cierto esta protección que tenía la Esmeralda al moverse por los tiros que le están propinando las baterías de tierra puesta por el general Buendía. Y en este movimiento, Grau dice, no, no tiene los torpedos, no tiene la red de protección, y ahí recién él parte a atacarlo con el espolón. En el primer espolonazo, que debe haber sido pasada a las 11 de la mañana, y en esta ocasión, cuando Pratt ve a los pies del... No, primero me estoy saltando una parte importante. Cuando el Huáscar se le va encima a la Esmeralda todavía tenía cierto movimiento, por lo tanto logra esquivar el espolonazo y fue de refilón. Pero cuando están juntas las naves, Huáscar y la Esmeralda, Pratt eh, da la orden del abordaje. Pero lamentablemente el ruido del choque, los cañonazos, los tiros de fusil, de ametralladora, hicieron que muy pocos escucharan la orden de Pratt. Tanto así que solamente fue escuchado por el sargento Aldea y por este soldado de la Infantería Marina, Acelo Canabe. Durante mucho tiempo se hablaba de que era un marino, era un grumete de apellido Ugarte, pero en realidad fue un infante marino, un soldado de mar. ¿Ya? Y ellos dos siguieron a Pratt al abordaje. Interesante. ¿Y qué pasó con Arturo Prat, profesor? Si bien ya la memoria colectiva sabe su trágico final, pero igual si nos puede detallar sobre este hecho. No, es que, ¿sabes, Francisco? La verdad que en muchas publicaciones de la época hablan de la epopeya de Prat, del martirio de Mm, Prat, del sacrificio de Prat por la patria. La verdad que cuando Prat salta al abordaje del Huáscar, él no salta para morir, no salta para inmolarse. Él salta con la convicción de que iba a ser seguido por sus hombres y camina resueltamente hacia la torre de mando del Huáscar con la intención de matar al comandante y dejar quieto al buque para que sus hombres lo siguieran. Lamentablemente ya sabemos lo que pasó, no fue escuchado por su gente, pero él desciende por la escalera del Huáscar en dirección hacia la torre y recibe varios balazos y uno de ellos en la cabeza que le tapa los sesos. ¿Ya? Es falso de que salió un cocinero negro con un machete y que le pegó un machetazo y le partió la cabeza, no. Ahí están las descripciones del señor Llanos, que fue el que le pidió la autorización a los peruanos para tomar los restos de Prat y de Serrano y sepultarlo en el cementerio de Iquique. Y él dice que era una persona de tez clara, con barba y que tenía entrada un proyectil en la frente y le salía por el cráneo. O sea, está claramente demostrado, está documentado de que Prat murió producto de un balazo que le pegó en la frente. entiendo. Y aparte, como mencionó profesor, y con el fin de aclarar a las personas, era un plan estratégico, o sea, no era como abordar el Huáscar y inmolarse, sino que era apresar al comandante, porque Sí, no hay peor cosa para la tripulación adversaria que el comandante esté apresado, ¿no es cierto? Baja la moral, es un golpe así es. anímico. No, y mira, y en las ordenanzas chilenas, que eran, en esa época eran prácticamente las mismas que teníamos de España, había una serie de disposiciones y varias de ellas apuntaban a qué hacer en caso de abordaje. Se decía de que el que tenía que dirigir el abordaje era el segundo comandante, pero que en una situación extrema, pues lo de la Esmeralda, lo podía hacer el comandante, que fue lo que cumplió Prat. Entiendo. ¿Y qué pasó después, profesor, del primer abordaje?
Bueno, muere Prat, rápidamente se aleja el Huáscar de la Esmeralda, esperando que se rindan. Se realiza una junta de oficiales dirigida por Luis Uribe, que queda como segundo comandante de la Esmeralda, su compañero de curso y prácticamente hermano. Los dos ingresan a la escuela naval el mismo día, el año 1858. Su tío Jacinto Chacón era el padrastro de Luis Uribe, por lo tanto había una amistad y había una familiaridad muy grande. Cuando Uribe llama a juntas de oficiales, todos los oficiales dicen que se tiene que cumplir lo dispuesto por el comandante. No olvidemos, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Y siguieron combatiendo, y en el segundo espolonazo del Huáscar sobre la Esmeralda, el teniente Serrano dicen que corría por la cubierta leonando a su gente, al abordaje muchacho, salta con 12 más, la mayoría de ellos mueren, porque los del Huáscar estaban todos cubiertos, o sea, era un monitor donde estaban parapetados en la torre de mando, estaban parapetados, no había ningún peruano en la cubierta, por lo tanto, muchos de los 12 hombres que saltaron con Serrano murieron, otros se tiraron al mar, se le tiraron de la Esmeralda a cabos con los cuales subieron, pero el teniente quedó gravemente herido, prácticamente con su vientre destrozado, fue llevado gravemente herido a un camarote y dicen de que él trató de quemar ese camarote para hundir, para hacerle daño al Huáscar, y por eso que al final quedó, murió desangrado. Ese fue el Exactamente. segundo espolonazo. Bien. Y cuando ve el Huáscar que la Esmeralda no se rinde, entonces asesta un tercer y fatal espolonazo, ¿verdad? Correcto, correcto. Los peruanos estaban esperando que los chilenos se rindieran, perdón. Y hay un lapso entre el segundo y el tercer espolonazo. La Esmeralda estaba inmóvil en la bahía con sus tres banderas ahí a tope, con todas sus banderas más que todas sus tres banderas. Y ya cuando vio que los chilenos no se rendían, Grau tomó la determinación de atacar por tercera vez. Y esta vez el buque, como te decía, estaba prácticamente quieto, le pega en la mitad y la Esmeralda empieza a hundirse, y algo que no dicen los chilenos, ¿eh? Porque en ese tiempo Iquique estaba lleno de corresponsales de prensa de Lima, en Iquique viendo lo que pasaba, y hay un corresponsal del diario El Comercio de Lima que dice que lo último que desaparece de la superficie del mar son las banderas chilenas en la rada de Iquique, y los peruanos están ansiosos porque los chilenos se rindieran, pero cuando termina el combate con el hundimiento, dicen de que todos comentaban, o muchos, para no ser tan categórico, qué manera de pelear estos chilenos. Exactamente. Bueno, hay que recordar nuevamente que Iquique era un puerto peruano y que obviamente están esperando lo que efectuó la escuadra del Perú, ¿no es cierto?, para liberar. En fin. Profesor Marcos, se nos está terminando el tiempo, pero quiero dejar un espacio para que pueda compartir una reflexión, pensamiento sobre lo que sucedió aquel 21 de mayo y por qué es necesario recordar esta fecha. Uf. Mira, siendo resumido, ante el combate en Aldiquique y de Punta Gruesa, el chileno no sabía por qué se peleaban, no había una identificación como país, no se entendía. Apenas ocurre el combate en Aldiquique, oye, volvemos a que Perú, o sea que Iquique era peruano, las primeras noticias telegráficas fueron las que llegaron por la Covadonga a Tocopilla, informando de que en Iquique se estaba batiendo el Huáscar con la Esmeralda, que ellos habían logrado parar a la independencia, no sabían a ciencia cierta lo que había pasado. Al poco tiempo ya hay noticias más claras que la Esmeralda no, no había sido volada por sus propios tripulantes, que había sido hundida por sus propios tripulantes, sino que después de más de 4 horas de combate, su comandante y gran parte de la dotación murieron. Tuvieron 3 abordajes que la Esmeralda sufrió con su bandera al tope, y que este joven comandante, no olvidemos que Arturo Prat tenía 31 años, era abogado, un padre ejemplar, un hijo ejemplar, una persona con un compromiso social tremendo. No olvidemos que él se ofreció gratuitamente para hacer clase en un colegio de obreros de Valparaíso, de la sociedad de Benjamin Franklin. Por lo tanto, cuando se supo todo eso, el chileno se sintió tan identificado
de que niños de 10, 12, 14 años, personas de todas partes del país, concurrieron voluntariamente a los regimientos, se crearon los regimientos cívicos, ahí en Concepción, en Chillán, San Fernando, en todos lados, Valparaíso, Santiago, y pasamos rápidamente de un ejército de línea de 2.500 hombres a más de 40.000. O sea, el efecto Prat fue eso, de sacudir al país entero y hacer entender de que estaba en una guerra que no era guerra de unos pocos, sino que era guerra del país. Y por otro lado, para no ser injusto con Carlos Condel, Chile obtiene un triunfo rotundo, ya lo dije anteriormente, Perú pierde la mitad de su poder naval y Chile gana un héroe vivo que fue el almirante Carlos Condel, que cuando muere en Quilpué, oye, los funerales de él fueron apoteósicos. Él fue el primer héroe del combate naval de Iquique, sepultado en la cripta del Monumento a la Marina Nacional aquí en Valparaíso. O sea, fue, como yo digo, fue un antes y un después en la Guerra del Pacífico. Por eso, profesor, es muy importante recordar esta fecha que marcó, ¿no es cierto?, un antes y un después, a mi juicio, en la historia de Chile. No solamente la figura de Prat, hay que recordar a todos los tripulantes de la Esmeralda, también a los de la Guadonga, así como también a todas las chilenas y chilenos que combatieron en este conflicto. Profesor Marco Fernández, quiero darle las gracias por este espacio nuevamente para conversar sobre este acontecimiento y aprovecho de sumarme a los saludos de aniversario de ustedes, ¿no es cierto?, del museo. Sí, muchas gracias Francisco. Hace como 2 semanas celebramos 110 años en bonita fiesta donde estuvimos acompañados por nuestros amigos, socios, colaboradores. Así que muchas gracias y como siempre para mí también un placer poder apoyarte en estos entretenidos conversatorios para dar a conocer parte de nuestra rica historia naval y nacional también. Así Perfecto, que para gracias a quienes, ti. no, gracias a ustedes, para quienes quieran visitar el museo, ¿dónde los encuentran? Bueno, nosotros estamos en un lugar histórico, estamos en el antiguo Fuerte San Antonio, uno de los dos fortalezas del periodo colonial, donde se construyó la antigua Escuela Naval, y ese hermoso edificio, la Blanca Casona, es donde estamos nosotros actualmente. Lo recibimos ahora de lunes a domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Así que vengan durante su vacación de invierno, cuando quieran lo vamos a estar esperando. Muy bien, profesor Marco Fernández. Muchas gracias, un saludo a todo el equipo del museo y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente a ti, Francisco, y saludos a todos. Muchas gracias.